Comienza con una mujer que no nació de privilegios, sino de la lucha. Su historia no es la de una herencia ni la de la comodidad, sino la de un fuego encendido en los rincones más oscuros de la adversidad. Stephanie Street. Claire era una niña caribeña, nacida en la isla de Guadalupe, un lugar impregnado del intenso aroma a sal e historia. Su madre, Felicien, una mujer cuyo amor era tan intenso como sus manos desgastadas por el trabajo, lo sacrificó todo para darle a su hija la poca educación que la isla podía ofrecer. Pero como para muchos que buscan más, nunca fue suficiente. La vida tenía otros planes. Para cuando Stephanie tenía 12 años, la cruel mano del destino se llevó a su madre, dejándola con solo un corazón dolido y la sed de algo mejor. Huérfana y sola, se vio obligada a abandonar la escuela, cambiando los libros de texto por un futuro que aún no podía imaginar. Pero en esos años de silencio y dolor, la joven comenzó a cultivar algo más peligroso que la tristeza. Cultivó la determinación. Tras la muerte de su madre, zarpó a través del océano rumbo a Montreal y luego a Nueva York, una ciudad llena de posibilidades, pero manchada por la división racial y la corrupción. Harlem no era un santuario, era un campo de batalla, un lugar donde solo los fuertes sobrevivían. Stephanie, joven e inexperta, llegó con solo su ambición y un intelecto agudo, una mente capaz de aprender cualquier idioma y una voluntad inquebrantable. Hablaba francés, español y, pronto, inglés, con la precisión de alguien destinado a la grandeza. Fue en las calles de Harlem donde conoció a Duke, un delincuente de poca monta, lleno de promesas pero vacío de contenido. Intentó convertirla en una herramienta, empujándola hacia lo que la habría aplastado: el mundo de la prostitución. Pero la ciudad tenía un destino diferente para ella. El final de Duke llegó rápidamente, atrapado en el fuego cruzado de una guerra de pandillas, y con él también se desvaneció en las sombras el breve enredo de Stephanie con la debilidad. Con el paso del tiempo, Stephanie conoció a Ed. Juntos se dedicaron a la venta de drogas, un negocio peligroso, pero era un comienzo. Y en ese mundo, pronto descubrió que su habilidad para calcular números, para calcular riesgos y recompensas, era nada menos que genial. En un lugar como Harlem, el dinero fluía como el agua, pero a menudo era una corriente peligrosa y oculta. Para cuando ganó sus primeros $30,000, se dio cuenta de que podía llegar más lejos, volar más alto. Podía dejar a Ed, pero él no la soltaría tan fácilmente. Su despedida fue violenta. Intentó estrangularla, reclamar lo que era suyo, pero Stephanie, impulsada por una rabia que la definiría, se defendió con una fuerza que envió a Ed al suelo. Su cráneo golpeó la mesa con un golpe sordo y, sin más, desapareció. No fue solo la muerte de Ed lo que cambió el rumbo de su vida, sino la comprensión de que, para sobrevivir en este mundo, tendría que dominarlo. Tendría que convertirse en la misma fuerza contra la que una vez luchó. El mundo de los hombres, de los criminales, del poder despiadado. Stephanie sería su reina. Pero una reina no se levanta sola. Con fría precisión, Stephanie comenzó a forjar su dominio. Recurrió a la lotería ilegal, conocida como el juego de los números, un sistema tan antiguo como la ciudad misma. Era un imperio construido sobre la esperanza, los sueños de riqueza y la esencia misma del azar. Pero para Stephanie era más que un juego, era una revolución. En una ciudad que negaba a las personas negras un lugar en la mesa de la riqueza, ella construyó su propia mesa y a su cabecera se sentó. Harlem era su reino. El juego de números era simple pero mortal. Elegías un número, cualquiera entre 000 y 999, y si coincidía con el número sorteado, ganabas.
Había poco en juego, peniques, níquels, pero las recompensas transformadoras. Las calles de Harlem bullían de anticipación y el imperio de Stephanie crecía, alimentado por las esperanzas de quienes no tenían otra forma de invertir en su futuro. Ella había descifrado el secreto, y pronto Stephanie era conocida en todo Harlem como Madame Sand, Claire o Queenie en el mundo exterior. Pero en las sombras del poder siempre había ojos vigilando, esperando. La policía, corrupta hasta la médula, llevaba mucho tiempo en su bolsillo. Pero eran codiciosos, y la codicia no conoce lealtad. Pronto quienes una vez fueron sus aliados se volvieron contra ella, exigiéndole más. Stephanie, imperturbable, se negó a doblegarse, y entonces, como siempre, llegó el siguiente desafío, el siguiente enemigo. Pero por ahora era intocable. Era la reina, reinando suprema sobre el imperio clandestino de Harlem. Nadie se atrevía a desafiarla. El juego era suyo, y Harlem era su reino. Pero el juego, como bien sabía, nunca era estático. El poder cambia. La corona siempre está en riesgo. Y pronto, un nuevo jugador entraría en escena, uno que no se detendría ante nada para tomar lo que era suyo. Las calles de Harlem eran más que un laberinto de adoquines y sueños rotos. Eran un campo de batalla donde solo los más aguerridos sobrevivían. A principios de la década de 1920, el aire de Harlem rebosaba energía, con el jazz inundando la noche y el aroma del licor de contrabando mezclándose con la embriagadora promesa de riqueza. Era un lugar donde las reglas se reescribían a diario, donde la búsqueda del poder y el éxito era tanto un arte como una guerra. En este mundo caótico, Stephanie Sand, Claire ya no era una recién llegada, era una fuerza a tener en cuenta. Su transformación de prostituta callejera a reina del imperio clandestino de Harlem fue rápida y calculada, una jugada maestra en el juego de la supervivencia. No solo entendía las reglas del mundo al que había entrado, sabía cómo manipularlas en su beneficio. No estaba jugando a las damas, Stephanie Street. Claire estaba jugando al ajedrez, y sus oponentes estaban demasiado cegados por su propia avaricia como para darse cuenta. El juego de números, una forma de juego ilegal que arrasaba las calles, fue su boleto al éxito. Para muchos era solo una lotería, pero para Stephanie era un laberinto de oportunidades. Cada número un hilo que al tirar de él podía desentrañar el tejido mismo de la economía de Harlem. El sistema era bastante simple. Se apostaba a un número de 3 dígitos con la esperanza de que coincidiera con el resultado de un sorteo. Las probabilidades eran desalentadoras, pero las recompensas, monumentales. Una sola moneda de 5 centavos podía convertirse en cientos, una de 10 centavos en miles. Y para los habitantes de Harlem, que tenían poco a qué aferrarse, este juego era más que una vía de escape. Era su salvavidas. Lo que la gente desconocía era que no se trataba de un sorteo al azar. Stephanie había ideado una forma de controlar el flujo del juego. Había empezado a estudiar el mundo financiero con la precisión de un cirujano, utilizando las cifras diarias de liquidación de la Cámara de Compensación de Nueva York y los saldos acreedores del Banco de la Reserva Federal para influir en sus sorteos de lotería. No se limitaba a elegir números al azar. Observaba los mercados, las fluctuaciones, los patrones y los utilizaba a su favor. Lo que parecía pura suerte era, en realidad, una danza cuidadosamente orquestada entre los números y el poder. Harlem no solo apostaba, sino que apostaba por su futuro, y para ellos, Stephanie se había convertido en la guardiana de ese futuro. Pero en una ciudad donde el poder se medía en dólares y balas, el éxito llama la atención, y el meteórico ascenso de Stephanie
no pasó desapercibido. El submundo criminal de Harlem, una mezcla volátil de facciones de gánsteres y negocios ilícitos, comenzó a rondarla como buitres. Dutch Schultz, un brutal y ambicioso jefe de la mafia del Bronx, había estado oyendo rumores sobre las fortunas que se estaban amasando a costa de quienes apostaban en sus números. Schultz no era de los que dejaban escapar tales oportunidades. El problema era que el negocio de los números de Harlem no era suyo. Este era el imperio de Stephanie, y para ella, cualquiera que intentara usurparlo se enfrentaría a un rápido castigo. El primer paso de Schultz fue un ultimátum: o Saint. Claire cedía el control de su operación o le pagaba un porcentaje considerable de sus ganancias. Para la mayoría, la decisión habría sido clara: entregar el dinero y vivir para luchar otro día. Pero Stephanie no era como la mayoría de la gente. Era inflexible, el tipo de mujer que no solo se doblegaba ante el poder, sino que lo rompía. Se negó a doblegarse a él, se negó a dejar que un gánster de pacotilla entrara a Harlem y reclamara lo que era suyo. Su negativa desencadenó una guerra que consumiría las calles y transformaría el futuro de Harlem para siempre. Lo que siguió fue una brutal campaña de sabotaje. Schultz comenzó a enviar a sus hombres a aterrorizar la operación de Stephanie, secuestrando a sus intermediarios, incendiando sus negocios e intimidando a sus clientes. Harlem, antaño un bullicioso hervidero de comercio, era ahora un campo de batalla. Las calles se tiñeron de sangre con la de los hombres que se habían atrevido a desafiar a la reina. Pero Stephanie no era ajena a la guerra. No le temía a la violencia. La aceptaba con los brazos abiertos. En respuesta, Stephanie reunió a sus más leales ejecutores, incluyendo al temido Ellsworth Bumpy Johnson, quien se convertiría en su mano derecha. Johnson era un líder nato, un hombre cuya valentía y crueldad le valieron el respeto de la calle. Juntos contraatacaron, lanzando una campaña propia contra los hombres de Schultz. La guerra territorial se intensificó rápidamente y el número de muertos aumentaba día a día. Harlem se transformó en un escenario de violencia. Tiroteos a plena luz del día, cadáveres abandonados en callejones, familias destrozadas por la traición. Pero a pesar de todo, la determinación de Stephanie nunca flaqueó. No solo luchaba por el control de las cifras, sino por la dignidad de su gente, por el derecho a reclamar un espacio en un mundo que siempre les había negado. Stephanie sabía que esto era más que un negocio, era una revolución. En el mundo de los hombres, en una época en la que se esperaba que las mujeres se relegaran a un segundo plano, ella se mantuvo desafiante, sin miedo a reclamar lo que había construido. Ya no era solo una gánster, era un símbolo. Harlem la veía no solo como una mente maestra del crimen, sino como un faro de fuerza en un mundo que durante mucho tiempo había intentado aplastar su espíritu, a medida que la guerra entre San Marino y Italia, Claire y Schultz se intensificaba. Stephanie dio un paso al frente. Empezó a publicar anuncios en los periódicos de Harlem, instando a sus conciudadanos negros a jugar a lo negro, a apostar por sus números, a apoyar los suyos, a invertir en la comunidad en lugar de en los bolsillos de mafiosos blancos como Schultz. Era un llamado a la acción, un grito de guerra para que Harlem se uniera, no solo en los negocios, sino en la solidaridad. Stephanie no era solo una reina de los números, era una reina del pueblo, una defensora de sus esperanzas y sueños. Pero la lucha no estuvo exenta de sacrificios. La policía corrupta de la ciudad, que durante mucho tiempo había ignorado los negocios criminales en Harlem con tal de obtener su tajada, ahora se estaba volviendo contra ella.
La presión estaba al rojo vivo. Redadas, arrestos y acoso policial se convirtieron en una realidad diaria para Stephanie y su operación. Pero ella se mantuvo firme. Cada vez que la policía llamaba a su puerta, los enfrentaba con un desafío que conmocionaba las calles. Empezó a denunciar a los funcionarios corruptos por su nombre, exponiéndolos en las páginas del Amsterdam News. Ya no era una criminal anónima que operaba en la sombra. Ahora era una voz, un arma y una inspiración. El imperio de Stephanie se construyó con sangre, sudor y los sueños de la gente. No solo manejaba números, sino que estaba cambiando las reglas del juego. Logró que la élite de la ciudad se fijara en ella. Ya no podían ignorar el poder que surgía en Harlem, un poder liderado por una mujer que antes no era nadie, pero que ahora era la fuerza a la que todos temían. El ascenso de Stephanie Saint. Claire no fue solo una historia de crimen, sino la historia de una mujer que se negó a dejarse definir por sus circunstancias. Había construido su imperio desde cero y estaba decidida a protegerlo. Se había convertido en más que una reina. Se había convertido en un ícono. Pero como toda reina sabe, un imperio se construye en un día, pero se destruye en un instante. Y mientras Stephanie ocupaba su trono, sus enemigos se fortalecían y el juego estaba a punto de cambiar de nuevo. Se avecinaba una tormenta y tendría que afrontarla con todas sus fuerzas. En el submundo de Harlem, el poder no era solo cuestión de riqueza. Se trataba de dominio, de control de las calles y, sobre todo, de miedo. Dutch Schultz, un despiadado mafioso del Bronx, llevaba mucho tiempo siendo una figura influyente en el mundo criminal de Nueva York, pero sus ambiciones ahora se extendían mucho más allá de su territorio. No se conformaba con el imperio del contrabando que había construido durante la ley seca. No, tenía la mira puesta en algo más grande, algo más atractivo: Harlem. Durante años, Schultz se había lucrado con la floreciente economía sumergida de la ciudad, beneficiándose del caos del mundo posterior a la prohibición. Pero entonces oyó los rumores de una mujer de Harlem, una mujer que dirigía la lotería ilegal más lucrativa de la ciudad. Los rumores pronto se convirtieron en algo más fuerte, algo innegable. Stephanie Saint. Claire, la llamada Madame Queen, ya no era solo una figura en las sombras de Harlem. Era una reina con puño de hierro, un imperio de números que rivalizaba con todo lo que Schultz había visto jamás. Y como cualquier aspirante a capo, Dutch Schultz vio ese imperio y decidió que era hora de conquistarlo. Lo que Schultz no comprendió, sin embargo, fue que Stephanie Saint, Claire, no era una mujer que se dejara intimidar. No era una flor frágil que se dejara aplastar por el peso de sus ambiciones. Había luchado demasiado tiempo y con demasiada fuerza para dejar que alguien como él entrara sin más y se llevara lo que ella había construido desde cero. Para Stephanie, esto no era solo una guerra de negocios. Era una lucha por su alma, por la dignidad de Harlem, por todo lo que había sacrificado y por lo que había sobrevivido. El primer movimiento de Schultz fue tan rudo como predecible. Envió a sus hombres a Harlem ofreciéndole una propuesta sencilla: someterse a su control, entregarle un porcentaje de sus ganancias y ella podría seguir dirigiendo su negocio. Si se negaba, las consecuencias serían rápidas, brutales y definitivas. La respuesta de Stephanie fue tan dura y fría como el acero. «Dile a ese cabrón que venga él mismo», dijo con una voz que era un susurro inquebrantable de desafío. No iba a implorar clemencia, no iba a agachar la cabeza. Harlem nunca se había inclinado ante nadie, y ella tampoco lo haría. Pero Dutch Schultz no creía en las negociaciones. Creía en el poder
en la fuerza. Tenía hombres, muchos hombres, y no dudó en usarlos. En cuanto Stephanie dejó claro que no se doblegaría, comenzó la guerra. Los sicarios de Schultz comenzaron a secuestrar a sus trabajadores, intimidar a sus clientes y sabotear sus negocios. Incendiaron los lugares donde operaba, enviando un mensaje claro de que esto ya no era un juego. Era la guerra. Las calles de Harlem, antaño un vibrante símbolo de la cultura y la resistencia negras, eran ahora un campo de batalla. Disparos estallaban en los callejones y los cuerpos empezaban a amontonarse en los rincones oscuros. Pero Stephanie no era ninguna novata. Había vivido en las sombras del mundo criminal el tiempo suficiente para saber que en la guerra nunca se defiende simplemente. Se ataca. Y vaya si lo hizo. Stephanie recurrió a su ejecutor de mayor confianza, Ellsworth Bumpy Johnson, un hombre cuya reputación de eficiencia implacable solo era rivalizada por su mente serena y estratégica. Bumpy no era solo un hombre musculoso, era un estratega, un hombre que comprendía que en la guerra la sincronización lo era todo. No dudó. Sabía que el primer paso para ganar cualquier batalla era hacerle entender al enemigo que luchar contra él tenía un alto precio. Bumpy y sus hombres lanzaron su contraataque, asaltando los territorios de Schultz en un ataque coordinado que haría replantear sus planes, incluso al mafioso más experimentado. No solo lucharon, sino que recuperaron lo que era suyo, y lo hicieron con un propósito. No era solo cuestión de supervivencia, era cuestión de demostrarle al mundo que Harlem no era de Schultz, era de Stephanie, pero Schultz no era el tipo de hombre que se dejara intimidar por pequeños gánsteres callejeros. Tomó represalias. Sus matones iniciaron una campaña de terror, secuestrando a más hombres de Stephanie, incendiando sus negocios y enviándole amenazas ominosas en forma de mensajes sangrientos. Lo convirtieron en algo personal. Ya no se trataba solo de dinero, sino de poder, puro y simple. Stephanie, sin embargo, no era de las que se retiraban ni se escondían. Cuando la turba llamó a la puerta, ella respondió. Con una furia fría que atemorizó a sus enemigos, reunió fuerzas y emprendió su propia campaña. Salió a las calles, publicó anuncios en los periódicos de Harlem, llamando a su comunidad a jugar a la negra, instándolos a seguir apoyándola en su juego de números frente a las operaciones rivales que Schultz intentaba establecer. Era un llamado a las armas, no con armas, sino con orgullo. La comunidad, su comunidad, necesitaba apoyarla. Necesitaban dejar claro, Harlem les pertenecía. Pero Schultz no iba a rendirse. Entendía lo que estaba en juego y tenía dinero, mucho. Ya había empezado a sobornar a los policías corruptos que antes hacían la vista gorda ante el juego, obligándolos a hostigar a gran escala las operaciones de Stephanie. Las redadas policiales se volvieron implacables, los arrestos más frecuentes. Parecía que dondequiera que ella mirara, había otra traición, otro ataque a su imperio. Aún así, Stephanie nunca se inmutó. Continuó publicando sus revelaciones en el Amsterdam News, nombrando públicamente a los oficiales corruptos que estaban al servicio de Schultz y su equipo. No solo luchó contra la mafia, sino contra el mismo sistema que había pasado décadas trabajando en contra de su gente. Para ella, esto no era solo una lucha por dinero, era una lucha por la dignidad, era una lucha por el alma misma de Harlem. Y entonces llegó el punto de inflexión, una redada policial, esta vez dirigida a uno de los puntos clave de Stephanie. Actuaron con rapidez, como lobos al acecho. Pero esta vez, Stephanie estaba preparada. Había avisado a su gente y había preparado un contraataque. Al entrar los agentes, se encontraron con un muro de resistencia. Sus hombres,
armados y preparados para proteger lo que les pertenecía. La redada terminó en caos. La policía había sido humillada. Pero Stephanie aún no había terminado. La redada era solo el comienzo de una estrategia mucho mayor, una que pondría de rodillas el imperio de Dutch Schultz. Tenía a los medios, tenía las calles, y ahora, más que nunca, tenía la determinación de contraatacar con todas las armas a su alcance. Ya no era solo la reina de los números, era la reina de la guerra. Schultz, al darse cuenta de que perdía terreno, intensificó su ataque. Puso un contrato de vida sobre ella, desesperado por librarse de esta mujer que se negaba a doblegarse. Pero Stephanie no era fácil de matar. Era la personificación del espíritu de Harlem, inquebrantable, impredecible y absolutamente intrépida. Con Bumpy Johnson a su lado, cambió el curso de la situación de una forma inesperada. Su guerra contra Schultz fue larga, sangrienta y brutal. Sin embargo, al final, no fue Stephanie quien cayó, sino Dutch Schultz. La comisión de la mafia, cansada de la imprudencia de Schultz, finalmente puso fin a su reinado y ordenó su asesinato. Mientras Schultz agonizaba en un restaurante de Nueva Jersey, Stephanie le envió un telegrama que decía simplemente: «Lo que sembréis, eso cosecharéis». Fue una nota final y triunfal en una larga guerra. Un recordatorio de que, al final, aquellos que jugaban con fuego a menudo terminaban quemados. Pero la victoria, como Stephanie aprendería, no era permanente. En el peligroso juego que practicaba, la paz nunca fue más que una ilusión pasajera. Las calles de Harlem recordarían para siempre la guerra que libró, el imperio que construyó y el legado de la reina que jamás se doblegó ante nadie. La línea entre el trono y el abismo es más delgada de lo que la mayoría se atrevería a imaginar. Para Stephanie Street Clare, la transición de reina a presa fue rápida, brutal e inevitable. Cuando el juego de números comenzó como su imperio, Harlem respondió con esperanza. Era un símbolo de rebeldía en un mundo que nunca les había dado la oportunidad de brillar. Pero con el poder llegaron enemigos que no tenían intención de dejarla conservar su corona por mucho tiempo. Dutch Schultz, la primera de muchas, había caído. Pero la victoria siempre tiene un precio. El precio de la supervivencia no solo estaba escrito en la sangre derramada en las calles, sino en la propia esencia de Harlem. La violencia que definió su guerra contra Schultz fue un recordatorio del alto precio del poder, y pronto el valor de ese poder sería demasiado para que incluso Stephanie pudiera controlarlo. Mientras Harlem se recuperaba, Stephanie se vio envuelta en una guerra diferente, una que ni su astucia ni su lealtad podían solucionar. La corrupción policial, esa insidiosa corriente subyacente de codicia que había sido la socia silenciosa de su ascenso, se convirtió ahora en su mayor adversario. Los mismos agentes que le habían quitado el dinero, haciendo la vista gorda ante sus operaciones, se estaban convirtiendo en algo más que simples participantes pasivos del sistema. Eran depredadores. La línea entre amigo y enemigo se desdibujó hasta el punto de que ya no podía distinguir quién era quién. Los hombres a los que una vez había pagado para protegerla, ahora eran quienes la perseguían, buscando cualquier excusa, cualquier paso en falso, para destruir todo lo que había construido. Ya no se trataba solo de números, sino del mismo sistema que la mantenía a ella y a la gente de Harlem bajo su yugo. No solo luchaba por sobrevivir, luchaba contra un monstruo que estaba dentro y fuera de la ley. La policía corrupta de la ciudad era más que una amenaza. Era un reflejo de todo lo que había oprimido a Harlem durante décadas. Pero Stephanie no era de las que se quedaban de brazos cruzados
mientras el sistema humillaba a su gente. Si la ley no la apoyaba, ella se opondría. Emprendió su propia cruzada, una que la llevó de las sombras de su imperio de números a las portadas de los periódicos de la ciudad. Stephanie se había convertido en una figura influyente por derecho propio. No solo una reina del crimen, sino una voz de protesta, un símbolo de resistencia contra la ley que había sido cómplice y opresiva. Empezó a usar el poder de la pluma, publicando anuncios en el Amsterdam News, explicando a la comunidad negra cómo luchar contra el acoso policial y cómo defenderse cuando la ley se volvía en su contra. La audacia de sus acciones era impresionante. Ya no era solo una figura de Lampa, era una figura pública que se enfrentaba a todo el sistema. Pero la lucha tuvo un alto precio. Cuanto más denunciaba Stephanie la corrupción, más se encontraba en la mira de los hombres más peligrosos de la ciudad, y no solo de la mafia. Era la policía quien ahora la rodeaba. Una amenaza constante. Allanaban sus negocios, confiscaban sus bienes y usaban el peso de la ley para sofocar cada uno de sus movimientos. La prensa también comenzó a volverse contra ella, presentándola como una villana, una mente maestra criminal que necesitaba ser silenciada. A pesar de todo, Stephanie se mantuvo firme. Era una reina de los números, sí, pero también de la voluntad, el coraje y la determinación. El sistema la había convertido en una enemiga, la había convertido en una leyenda. Pero las leyendas tienen consecuencias. Cuanto más luchaba Stephanie contra el sistema, más veía a sus seres queridos pagar el precio de su rebelión. Quienes trabajaban para ella, las personas a las que una vez llamó familia, eran blanco de la policía. Fueron arrestados, acosados y en algunos casos asesinados. El peso del mundo que la oprimía empezó a pasar factura, no solo a su imperio, sino a su alma. Harlem, el lugar que una vez fue su santuario, se había convertido en una zona de guerra, pero Stephanie no estaba sola. Tenía a su lado a Bumpy Johnson, su mayor defensor, un hombre cuya lealtad hacia ella era inquebrantable. Bumpy no era solo un matón, era un estratega, un hombre que entendía las calles y a la gente que las transitaba. Juntos contraatacaron. Su vínculo era una fuerza a tener en cuenta, pero incluso Bumpy podía ver el precio que esto le estaba costando. Podía ver cómo el peso de su mundo la doblegaba, cómo cada traición, cada nuevo desafío, socavaba su espíritu, antes inquebrantable. Y entonces llegó la traición personal que le partiría el alma por completo. No fue la policía ni la mafia lo que la quebraría. Fue el amor, o lo que quedaba de él. Sufi Abdul Hamid, un hombre que antaño había sido su amante y confidente, se erigía ahora en su mayor traición personal. Hombre de ideas grandiosas, se presentaba como intelectual y activista, un defensor de la gente de Harlem. Convenció a Stephanie de casarse con él, vendiéndole la idea de su visión compartida, una visión que parecía tan poderosa como su conexión. Pero el amor, como Stephanie había aprendido demasiadas veces, podía ser tan cruel como el poder. Hamid, un hombre cuyas palabras eran tan peligrosas como su encanto, tenía un lado oscuro. Era infiel, un hombre que veía la riqueza de Stephanie como algo para consumir, no para venerar. Y cuando conoció a otra mujer, otra amante que compartía su deseo de poder, dejó de lado a la mujer que una vez le había dado todo. La comprensión golpeó a Stephanie como una bala. Había construido imperios y los había derribado, pero esto era lo único que nunca podría controlar. En un ataque de ira y angustia, Stephanie confrontó a Sufi, pistola en mano. El enfrentamiento fue brutal, crudo y personal. Se oyeron 3 disparos.
Uno le rozó la piel, pero estaba vivo, y ella ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Arrestada por intento de asesinato, el mundo de Stephanie se derrumbó. Su orgullo, su imperio, todo por lo que había luchado, parecía pender de un hilo. El juicio que siguió fue un espectáculo que desgarró aún más la frágil estructura de su vida. Stephanie permaneció ante el juez, con la mirada fría y distante, mientras su destino era decidido por un sistema que nunca se había preocupado realmente por ella ni por su gente. El tribunal no vio los años de lucha, el imperio que había construido, las batallas que había librado por su comunidad. Vieron a una mujer que había cruzado la línea, una mujer que había hecho lo necesario y ahora tenía que pagar el precio. Condenada a entre 2 y 10 años, Stephanie fue enviada al centro correccional de Bedford Hills. Los duros muros de una prisión se interponían entre ella y la libertad, pero incluso en cautiverio, jamás la silenciarían. Fue en prisión donde Stephanie tomó la decisión que definiría su legado. No desvanecerse, no aceptar el mundo tal como era, sino continuar la lucha tras las rejas. Stephanie había construido un imperio en el corazón de Harlem. Luchó contra la mafia, la policía y un sistema que la había perjudicado desde el principio. Y aunque estuvo encarcelada, su lucha, su voz, estaba lejos de terminar. Cuando te enfrentas a un sistema diseñado para quebrantarte, no luchas simplemente, se convierte en una batalla visceral y devoradora por tu alma. Stephanie Street Clare, encarcelada pero jamás sometida, había visto el mundo con los ojos abiertos durante demasiado tiempo como para dejarlo pasar en silencio. Los tribunales, la policía corrupta, el AMPA, todo había intentado derribarla, pero subestimaron una cosa: su negativa a ceder. Los muros de la prisión, aunque altos y amenazantes, no pudieron contener el fuego que ardía en su interior. En el silencio de su celda, Stephanie encontró claridad. La ira que había canalizado hacia la construcción de un imperio, hacia el juego de números, ahora se volvía hacia adentro, alimentando una furia fría y calculada. Había pasado años luchando por el control, luchando por la dignidad, luchando por la supervivencia, pero ahora lucharía por algo aún más preciado: la venganza. La traición de Sufi Abdul Hamid, el hombre en quien había confiado, quien la había vendido por nada más que su propio ego, fue la gota que colmó el vaso. Pero no fue solo la infidelidad de Hamid lo que la hirió. Fue la devastadora comprensión de que, a pesar de todas sus victorias, a pesar de toda la sangre derramada por la libertad de Harlem, el mismo mundo que luchó por cambiar aún tenía el poder de aplastarla. El mundo no se doblegaba ante mujeres como ella. Para las mujeres de color que exigían su lugar en la mesa, siempre había un precio, y a veces ese precio era demasiado alto. Mientras Stephanie permanecía tras las rejas, el mundo exterior seguía avanzando implacablemente. Bumpy Johnson, su fiel ejecutor, seguía luchando en su nombre, manteniendo el imperio que había construido, preservando su legado intacto mientras cumplía su condena. Pero Stephanie sabía que en el submundo el juego estaba en constante evolución, y nadie tenía garantizado un puesto permanente en la cima. La mafia, la policía, incluso aquellos a quienes una vez había considerado aliados, Stephanie tenía muchos enemigos. Pero una cosa era segura: nadie, por poderoso que fuera, podía silenciarla. Si algo le había enseñado la vida, era que el poder, una vez tomado, nunca se devuelve fácilmente. Si alguien iba a recuperar el control, esa sería ella, con una furia capaz de arrasar el mundo. Su tiempo en prisión, aunque doloroso, también fue un periodo de reinvención. Con cada día que pasaba, la ira de Stephanie se agudizaba.
Los oficiales, los jueces, los políticos corruptos, todos eran cómplices del sistema que la había oprimido. Ahora lo entendía. No se trataba solo de los mafiosos ni de los uniformados, sino de todo el sistema, una red de corrupción que siempre había estado diseñada para mantener a raya a gente como ella. Y si no podía romperla desde fuera, lo haría desde dentro. Pero no era solo venganza lo que ansiaba, sino también redención. Redención por sí misma, por la comunidad por la que había luchado y por el legado de Harlem, el legado de su imperio. Había surgido de la nada, había luchado con uñas y dientes para crear algo que importara, algo real, y ahora, sentada en una celda fría, juró que nada, ningún hombre, ningún sistema, ninguna traición, borraría la huella que había dejado. Tras meses de reflexión y una férrea determinación, llegó la oportunidad de redimirse, envuelta en un velo de peligro e intriga. La Comisión Seabury, una investigación pública sobre la corrupción en la policía de Nueva York, le brindó a Stephanie la oportunidad de atacar el corazón del sistema que había intentado destruirla. Ya no se trataba solo de una venganza personal, sino de exponer la podredumbre que se escondía bajo la brillante fachada de la ciudad. La mente de Stephanie, siempre aguda, vio la oportunidad. Tenía la información, el conocimiento de lo profundamente arraigada que estaba la corrupción. Había sobornado a la policía durante años, una práctica que había aprendido que era tanto para sobrevivir como para construir un imperio. Había aprendido sus nombres, sus patrones, sus debilidades. Ahora, con la investigación en marcha, podía exponerlos a todos. Era una apuesta arriesgada. Y Stephanie sabía que ninguna victoria llegaba sin sacrificio. El sistema que intentaba desmantelar tenía sus garras arraigadas en cada rincón de Nueva York. Si quería desmantelarlo, tendría que enfrentarlo directamente. Su plan era simple: cooperar con la comisión, exponer a los agentes corruptos y obligar a la ciudad a enfrentarse a la oscura sombra de sus propias fuerzas del orden. Pero el precio sería alto. Al hacerlo, Stephanie se convertiría en una mujer marcada. Los mismos oficiales a los que una vez sobornó ahora la buscaban para silenciarla, para impedir que revelara sus secretos más profundos. El juego había cambiado una vez más, pero Stephanie no se inmutó. Había pasado su vida luchando por el control, luchando por su gente, y ahora luchaba por algo más poderoso: la verdad. Estaba lista para afrontar lo que viniera después. Cuando llegó el momento, Stephanie se presentó ante la Comisión Seabury, firme e inquebrantable. La sala estaba llena de hombres trajeados, todos mirándola como si fuera un espectáculo, una criminal que había sido sacada a la luz. Pero ella no solo estaba allí para testificar, sino para cambiar las reglas del juego. Les dio números de oficiales que habían aceptado sobornos, que habían hecho la vista gorda ante la corrupción que se enquistaba en sus filas. No se limitó a señalar con el dedo. Expuso toda la estructura corrupta que había permitido que hombres como Dutch Schultz prosperaran. El testimonio de Stephanie fue contundente y conmocionó a la estructura de poder de la ciudad. La corrupción que expuso condujo al despido y arresto de varios agentes, pero también tuvo un precio. La misma fuerza policial que antes protegía sus intereses, ahora la consideraba una amenaza, y no se detendrían ante nada para asegurarse de que pagara por su audacia. Pero a pesar del costo personal, a pesar de la inminente amenaza de represalias, Stephanie hizo lo que nadie más se había atrevido a hacer. Expuso las mentiras, el engaño y la violencia en el corazón del sistema. Y al hacerlo, le dio a Harlem algo que nunca antes había tenido: una voz. Sin embargo, el precio de la venganza nunca se paga por completo.
El mundo de Stephanie seguiría desmoronándose, pieza a pieza. A medida que la batalla contra las autoridades y la mafia se intensificaba, se encontró ante una amenaza nueva y aún más peligrosa: la pérdida de su propia identidad, su propio imperio. El mismo sistema que había intentado quebrarla, ahora buscaba borrar el legado que había luchado por construir. Pero Stephanie no era ajena a la adversidad. Había luchado desde la nada y lucharía una vez más. No sería olvidada. Su lucha, su furia y su redención resonarían en las calles de Harlem durante años. Este no era el final de su historia, era solo el comienzo de su próxima gran batalla. La caída de un imperio nunca es limpia. Es una desintegración lenta y desgarradora, como ver cómo el mundo que has construido se derrumba, pieza a pieza, hasta que no quedan más que ecos de lo que una vez fue un triunfo rotundo. Para Stephanie Street Clair, el momento en que terminó la guerra con Dutch Schultz fue a la vez una victoria y una tragedia. La mafia había perdido, pero ella también. Las calles de Harlem, antaño su reino, ya no se sentían como su hogar. La batalla por el poder, por la supervivencia, había dejado profundas cicatrices en su alma, cicatrices que ni el dinero ni la victoria podían sanar. Los años de lucha constante, de tener su vida constantemente asediada, le habían pasado factura. Stephanie, la reina indomable, la mujer que una vez tuvo a Harlem bajo su control, ahora se encontraba en una encrucijada. El mundo que la rodeaba había cambiado, y ella también. El precio de la venganza, el coste de construir un imperio a imagen de su propia voluntad férrea, había drenado la esencia misma de lo que había luchado por proteger. No quería retirarse, no quería alejarse del juego que dominaba, pero el peso de todo aquello la asfixiaba. Su corazón, endurecido por años de traición, violencia y pérdida, ahora se sentía como si se estuviera desmoronando, como si los muros de su imperio se hubieran convertido en una prisión. Por primera vez, Stephanie empezó a cuestionarlo todo. El imperio que había construido, las decisiones que había tomado y el mundo que tanto había luchado por cambiar. Fue entonces cuando Bumpy Johnson, su fiel defensor y el hombre que la había apoyado en cada batalla, le hizo una oferta irresistible. Él se haría cargo de sus operaciones y dirigiría el imperio que ella había construido. Al fin y al cabo, era un líder innato, un líder por derecho propio, con el respeto de la gente y la fuerza para continuar su legado. Pero incluso cuando Bumpy asumió el rol de líder, Stephanie supo que la transición no era solo una cuestión de negocios, era el fin de una era, era el fin de su reinado. Su retiro no fue pacífico, no fue una retirada silenciosa del mundo que una vez dominó. Fue un reconocimiento silencioso del precio que le había costado, un retiro a las sombras donde ya no ejercería el mismo poder. La ciudad había seguido adelante, y ella también. Al menos, eso era lo que se decía a sí misma. Pero lo cierto era que el retiro traía consigo un vacío terrible. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En la quietud de su retiro, Stephanie reencontró a Sufi Abdul Hamid. Siempre había sido un hombre contradictorio, brillante y carismático, pero con una oscuridad interior que nunca había encajado del todo con su visión de lo que podría ser su futuro. Su breve romance había sido de pasión y falsas promesas, y ahora él había regresado pidiendo perdón, una segunda oportunidad. Afirmaba que había cambiado, que los años a su sombra lo habían humillado, le habían enseñado el valor de la lealtad, de la familia. Stephanie, a pesar de toda su fuerza, a pesar de todas las batallas que había librado y ganado, se sintió vulnerable a él una vez más. Quizás fue la soledad que se apoderó de su corazón,
el miedo a desvanecerse en el olvido después de todo lo que había construido. Quizás fue el anhelo de una compañía que creía perdida. Le permitió volver a su vida, le permitió abrirse paso en las grietas de su alma fracturada. No pasó mucho tiempo antes de que las grietas en su relación volvieran a aparecer. Las promesas de cambio de Sufi, sus afirmaciones de que había aprendido de sus errores, poco a poco empezaron a parecer mentiras envueltas en terciopelo. Stephanie no tardó en descubrir la verdad, que el hombre que una vez la traicionó no había cambiado en absoluto. De hecho, solo se había vuelto más descarado en su manipulación, más abierto en su deslealtad. Sufi se había juntado con otra mujer, Madame Fu Fatam, una mística y adivina de Jamaica que había captado su atención y afecto. La revelación fue como un puñal en la espalda de Stephanie, no solo por la traición, sino por lo familiar que le resultaba. Una vez más, cayó en una trampa de mentiras, de promesas que no significaban nada ante su egoísmo. Pero esta vez, Stephanie no iba a quedarse de brazos cruzados. Esta vez, ya no habría más reglas, no más sufrimiento en silencio. Su rabia, la furia que una vez la había impulsado a través de las noches más oscuras de Harlem, resurgió. La reina, al parecer, nunca se retiraría del todo. Stephanie confrontó a Sufi con una furia silenciosa que ardía como un reguero de pólvora. Él permaneció allí, impenitente, lleno de arrogancia, creyendo que podía tomar lo que quisiera sin consecuencias. Pero Stephanie había aprendido algo en todos sus años de poder, que cuando te han quemado suficientes veces, dejas de huir del fuego, te conviertes en él. Con una pistola en la mano, lo enfrentó. 3 disparos resonaron en el frío y áspero silencio. Falló 3 veces, pero el mensaje era claro. Ella se lo había dado todo, y ahora él se lo había quitado todo. No saldría ileso, y ella tampoco. El enfrentamiento terminó con Stephanie enfrentándose una vez más al frío acero de la ley. Arrestada por intento de asesinato, se encontró de nuevo en manos de un sistema que nunca se había preocupado por ella. Esta vez, sin embargo, la lucha se sintió diferente. Había pasado tantos años luchando contra el mundo a su manera, pero ahora, por primera vez, enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones, del hombre al que había permitido engañarla. Era como si la batalla final por su alma hubiera cerrado el círculo. Su juicio fue un espectáculo, un circo de acusaciones y humillación pública. Sin embargo, incluso ante todo esto, el espíritu de Stephanie se mantuvo firme. Se mantuvo firme, orgullosa, una reina que se negó a doblegarse, incluso cuando el mundo entero parecía decidido a someterla. Fue condenada a entre 2 y 10 años de prisión. Pero Stephanie, siempre sobreviviente, sabía que este no era el final, era solo otro capítulo en su larga e histórica lucha. Mientras se la llevaban, Stephanie comprendió algo profundo. La jubilación, la venganza, el amor, todo estaba entrelazado en una red de contradicciones. Su mundo se desmoronaba, pero nunca permitiría que la absorbiera por completo. Había sobrevivido demasiado, había luchado demasiado, como para dejar que todo se le escapara. Y así, se retiró una vez más, esta vez no del juego, sino de los fantasmas de su pasado, los fantasmas de una vida que podría haber sido. Pero no había terminado, ni mucho menos. Para Stephanie Street Clare, la historia nunca se trató de encontrar la paz, sino de encontrar la fuerza para resurgir una y otra vez de las cenizas de lo perdido. Y mientras permanecía en la sombra de su celda, lo supo. Era una reina, y sin importar cuántas veces hubiera caído, volvería a levantarse. El ocaso de los imperios se manifiesta de muchas maneras. Para algunos, es un silencioso retiro en las sombras.
una retirada inadvertida mientras el mundo avanza sin ellos. Para otros, es una caída dramática, un colapso estruendoso que no deja lugar a la esperanza. Pero para Stephanie Street Clare, la indomable reina de Harlem, su último acto no fue ni silencioso ni escandaloso. Fue un enigma, una desaparición envuelta en misterio, una historia que se niega a desvanecerse, incluso mientras el mundo que una vez gobernó se erosionaba lentamente en la historia. Stephanie siempre había sido una maestra de la reinvención. Se había transformado de una niña caribeña a la reina indiscutible del submundo de Harlem. Pero a medida que su imperio se desmoronaba, mientras las constantes batallas con la mafia, la policía y la traición, proveniente de todos los rincones, la afectaban, comenzó a ver algo que su mente aguda había pasado por alto: el peligro de convertirse en un fantasma en su propia vida. El mismo trono que había construido se derrumbaba bajo sus pies, no por las fuerzas externas de la guerra y la codicia, sino desde dentro, su propio cansancio, su creciente deseo de desaparecer. Pero desaparecer, incluso para alguien como Stephanie, nunca es tan sencillo como irse. Los mismos sistemas que una vez la acogieron, que la usaron para su beneficio, ahora no tenían cabida para ella. La ciudad que una vez había dominado con garras de acero, ahora había seguido adelante, y Stephanie, tan feroz e inquebrantable como era, comenzó a escabullirse. A finales de la década de 1930, Stephanie ya no era la reina de Harlem. Había entregado su imperio a Bumpy Johnson, el hombre que una vez fue su sicario, su confidente más cercano. En sus hábiles manos, la estrategia de Harlem y el imperio que había construido durante años prosperaron. Sin embargo, Stephanie sabía el precio. Había entregado su sangre, sudor y lágrimas a algo que, al final, le exigió demasiado. Se había vuelto demasiado visible, demasiado poderosa, demasiado peligrosa. Se había ganado enemigos en lugares que jamás hubiera imaginado, y al final solo le quedaba un lugar al que escapar. Los rumores comenzaron en Harlem. Historias sobre la repentina desaparición de Madame St. Clare. Algunos decían que había muerto, con el alma finalmente destrozada por el peso de los años. Otros juraban que había abandonado Nueva York discretamente, refugiándose en Long Island, donde vivió en secreto, adinerada e intocable. Pero no había respuestas definitivas, ni hechos concretos. Lo que se sabía, sin embargo, era que para 1939, la reina de Harlem había desaparecido, escabulléndose del mundo que una vez dominó, tan silenciosa como una sombra en la noche. Pero incluso en su silencio, su legado nunca se desvanecería. En los años siguientes, Harlem siguió recordando a Madame St. Clare, no como una criminal, sino como una figura que desafió al mismo sistema que buscaba oprimirla. Su nombre se convirtió en una leyenda susurrada, un símbolo de resistencia ante adversidades abrumadoras. Luchó contra la mafia italiana, la policía corrupta y el brutal sistema económico de la ciudad. Todo con una voluntad inquebrantable y una mente aguda. Su historia se transmitió en voz baja y su nombre resonó en los callejones y bares de Harlem. Ya no era solo una gángster, se había convertido en un mito, una guerrera que luchó por el alma de su comunidad. Pero la verdad sobre sus últimos años sigue siendo tan esquiva como siempre. Algunos dicen que vivió el resto de sus días en relativa paz, con sus millones guardados a buen recaudo. Otros afirman que pasó los últimos años de su vida en el exilio, alejada del bullicio y el derramamiento de sangre de Harlem, pero aún así una mujer que jamás podría ser olvidada del todo. Las contradicciones de su vida, su violento ascenso, su profundo sentido de la justicia, su deseo de amor y venganza,
jamás pudieron reconciliarse. Fue una reina en toda la extensión de la palabra, e incluso en su retiro siguió siendo una figura imponente, un personaje imponente cuyo legado perduró mucho después de que las calles de Harlem hubieran seguido su curso. Al final, la pregunta sobre su destino nunca se resolvió por completo. Algunos creen que falleció en la década de 1960, mientras que otros insisten en que vivió hasta la década de 1970, oculta del mundo, quizás rodeada de la comodidad de la riqueza, pero nunca completamente libre de las sombras de su pasado. Algunos rumores incluso afirman que fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio de la Iglesia de la Trinidad en Manhattan, pero no existen registros que lo confirmen. Es un final apropiado para una mujer que siempre había sido un enigma, una mujer cuya vida y muerte permanecerían envueltas en el misterio hasta el final. Y sin embargo, el espíritu de Madame Sand. Claire nunca desapareció del todo de Harlem. Era un símbolo de resiliencia, de desafío y del poder inquebrantable de una mujer que se negó a aceptar el mundo tal como era. Su legado perduró no solo en las calles de Harlem, donde el juego de números seguía vigente mucho después de su muerte, sino también en los corazones de quienes recordaban por qué había luchado. El derecho a ser vista, a ser escuchada y a reclamar el poder que le correspondía por derecho. Stephanie Street Claire había construido un imperio, luchó y sangró por él y al final desapareció. Pero su historia, su pasión y su negativa a doblegarse a las expectativas del mundo, perduraron, inmortalizadas en la esencia misma de Harlem. Era más que una simple reina, era una leyenda, y las leyendas nunca mueren del todo.